Señores, gracias por continuar con nosotros. Este es el momento de nosotros recibir en la mesa de entrega semanal a la persona que va a ser responsable de conversar con nosotros sobre un tema importante. En cada sábado nosotros tenemos un invitado especial y esta noche le corresponde a la doctora Nieves Gil, gastroenteróloga internista, quien viene a compartir con nosotros importantes informaciones con el tema impacto del COVID-19 en la gastroenterología. Así es que buenas noches, doctora, ¿cómo está? Gracias, un placer de estar aquí. Y buenas noches a Yuli, que todavía no hemos compartido. Sí, buenas noches, ¿cómo está nuestro televidente? Hoy con una invitada súper especial. Hay que decir que la doctora trabaja en el GEMI. El GEMI es el Hospital de Materno Infantil que está ubicado en la Yapur 2000. Avenida Yapur 2000. Y también en Centro de Especialidad Estrella, también ahí pueden encontrar a la doctora. Bueno, ya Yuli presentó a la doctora con más eficiencia que yo, así es que ya gracias a la doctora por acudir a nuestro llamado. Y con este tema del impacto del COVID-19 en el área de la gastroenterología, doctora, ¿qué tiene que decirnos de manera general? ¿Cómo este tema de la pandemia ha afectado a las personas que tienen este tipo de salud o que frecuentan con mucha... O sea, con frecuencia demasiada, diría yo, su consultorio con este tema. Sí. En realidad ha sido un reto para la clase médica, lo que es la parte de las manifestaciones gastrointestinales que han presentado los pacientes con infección por COVID. Al principio no es, el paciente se había catalogado o encasillado en un paciente que iba a presentar fiebre, disnea, que iba a presentar falta del olfato, del gusto, pero ya no es así. En realidad, muchos pacientes presentan solamente manifestaciones gastrointestinales, ya sea que el paciente, la manifestación más frecuente es la falta de apetito, puede presentar dolor de estómago, sí también la diarrea es muy frecuente en la consulta, como también en la emergencia, náuseas, vómitos, y muchas veces ni siquiera presentan dificultad respiratoria, disnea, ni siquiera fiebre. O sea, que los síntomas para una persona con esta condición médica son diferentes, totalmente diferentes a lo que presenta la persona común y corriente con los síntomas del COVID. En realidad, un paciente para presentar manifestaciones gastrointestinales con COVID no necesariamente tiene que tener una enfermedad preexistente gastrointestinal, puede no tener nada y por la infección con COVID sí lleva a manifestaciones, náusea, vómito. Ya el paciente que tiene una condición previa gastrointestinal sí se exacerban, o sea, aumentan los síntomas, o un paciente con enfermedad hepática crónica sí puede presentar descompensación en esa parte. Doctora, ¿cuáles serían entonces, con qué nosotros podemos tratar en la casa? Lo primero es que debe de acudir al especialista y no medicarse por sí solo. ¿Cuáles son las alertas que dan los pacientes para acudir? Entonces, ¿qué podemos medicarle? ¿Qué es lo que comúnmente ustedes le recetan? Sí, como estamos en pandemia, ahora todo pensamos en COVID. Pero en realidad debemos pensar también en las otras enfermedades que eran causantes de motivo de visita en consulta o visita en emergencia. Sí, la población debe estar alerta con la presencia de dolor abdominal, náusea, falta de apetito, mucho también en los pacientes mayores o geriátricos. También el paciente cuando refiere diarrea, que muchas veces se quedan en la casa, y no acuden a la consulta. Lo ideal es que inmediatamente el paciente presente un síntoma de ese tipo, aunque sea leve, por el hecho de nosotros estar en pandemia ante un virus que en realidad tiene manifestaciones clínicas muy diversas y no son muy específicas, ha variado mucho, incluso con manifestaciones dermatológicas, que solamente viene el paciente con un eritema, lo que sea, y es un COVID. Entonces, en ese caso lo que se les recomienda a la población es visitar al médico, ir a la consulta médica, no esperar la fiebre en realidad. Ir a la consulta médica, ya uno determina el grado en que se encuentra el paciente, si presenta un nivel de deshidratación, si el paciente puede tolerar los alimentos, las comorbilidades que acompañan a ese paciente
y ya uno va manejando esa persona de acuerdo al contexto de los síntomas y al contexto de las enfermedades que pueda tener. Doctora, entonces al momento de, ¿qué tan frecuente o con la pandemia, qué tanto ha aumentado o ha disminuido quizá las consultas o la persona que le visitan con frecuencia su consultorio? Al principio de la pandemia, marzo, por ahí, la consulta prácticamente no era casi nula. Por no decir nula. Exacto, solamente iban los pacientes que en realidad se sentían que ya no podían aguantar mucho en su casa. Ahora, sí, como la población ha visto que en realidad hay una disminución de los casos, y eso es lo que se ha reportado, sí acuden a la consulta con más frecuencia. Doctora, allá aprovechando de manera general su especialidad, gastroenterología, hay mucha gente que desconoce qué tanto maneja un gastro, cuáles son, vamos a decir, qué le concierne, cómo se divide. Yo sé que, por ejemplo, en cuanto al hígado, si tiene afectaciones, ¿cuál es otra parte del cuerpo maneja el gastro? Tiene que ver la especialidad de gastrología. Bueno, el área de gastroenterología abarca desde la boca hasta el ano, o sea, abarca esófago, estómago, intestino delgado, colon, el recto, el ano, también enfermedades como de páncreas, hígado. Entonces, todas las enfermedades o manifestaciones que involucren esa parte la maneja el gastroenterólogo. Entonces, cuando usted tiene problemas de páncreas, problemas de otros, o sea, la persona son personas vulnerables al COVID. O sea, hay que mantenerse con un estado de salud bien protegido, porque este tipo de enfermedad lo que hace es que entonces ataque el organismo y si está débil le vence más rápido. Sí, en realidad, como mencioné al principio, la infección por COVID ha sido un reto para el médico, porque el paciente, al no querer asistir a la consulta, no exponerse a un centro de salud para evitar un contagio, se automedican en la casa. Y eso aumenta. Entonces ahí viene el hecho de que el paciente le duele la cabeza, se toma un antiinflamatorio, un medicamento que en realidad produce erosión e irritación gástrica, o se toma un té que les regalaron de diferentes se pone a investigar o se investiga en Google y le dan todas las herramientas. Ya todo el mundo cree que sabe de medicina aquí en este país. Entonces ahí viene, hay inflamación del hígado, el paciente viene muchas veces con síntomas gastrointestinales por automedicación. Por automedicación. Exacto, por el uso constante de té preparado con muchas hojas y eso, y viene con esos síntomas. ¿Y cómo se han manejado ustedes en cuanto al protocolo que hay que llevar? Y sobre todo una parte que la gente, que usted lo dijo, la gente no quiere ir al médico para no contagiarse. Exacto. Porque mientras más se exponen, y es en los consultorios, ahí es que van las personas que tienen el COVID o otras enfermedades. Sí. ¿Cómo ustedes han manejado esta situación? En los dos centros donde yo trabajo, el GENMI, el Centro Médico Dr. Estrella Díaz en Puñal, en esos centros se ha tomado el protocolo en el hecho de que se manejen los pacientes por cita médica, tratando de que no haya aglomeración de pacientes en el área de consulta, en los pasillos. También paciente que presente fiebre es un paciente que preferiblemente se maneje en la emergencia con el protocolo y la preparación adecuada, tanto para el médico como para el otro personal. Se trata de utilizar desinfectante de mano, previa historia clínica del paciente. Si hay muchos pacientes que son COVID y no lo saben, entonces otros son COVID y lo saben, y se trata de manejar eso en realidad para que no haya contacto de personas en los pasillos. Ya en el consultorio, lavado adecuado de las manos y la protección propia de nosotros, el personal médico. Doctora, con los años se han desarrollado diversas enfermedades, por ejemplo, cáncer de páncreas, cáncer de hígado, cáncer, vamos a decir, en el ano. ¿Cuál ha sido el cáncer más frecuente que se está viendo en los órganos de gastro? Bueno, la neoformación, el cáncer que ha tenido gran impacto en los últimos años es el cáncer colorectal,
Colorectal. Sí, Colorectal. ¿cómo que se llama? ¿Cuál es el término médico? Cáncer colorectal. Cáncer colorectal. Ese es, en realidad, es el más frecuente, uno de los más frecuentes a nivel mundial. Lo bueno del cáncer colorectal es que es prevenible. Se debe detectar el paciente que en realidad tiene un riesgo de presentar esa neoformación o esa enfermedad. ¿Y cómo se previene? O sea, ¿cómo podemos, visitando al médico, obviamente? Sí, hay que visitar Pero al médico. ¿hay algunas señales de que podría estar expuesto a eso? Sí. Un paciente que presente, por ejemplo, estreñimiento, que es algo común en la población, o sea, la gente viene y dice, tengo estreñimiento, eso es un factor de riesgo. El uso de alcohol, el uso también o sea, los antecedentes familiares. Cuando un paciente va a la consulta, ya sea con un coprológico que tenga sangre oculta, que uno no lo tome mucho en cuenta, en realidad eso es un signo de alarma, es un dato de alarma para investigar ese paciente. También el hecho de que ese paciente haya tenido un familiar de primer grado o de segundo grado con un cáncer colorectal o de otro tipo, que puede también relacionarse, pero ya uno debe detectar que ese familiar, ese paciente que tiene un familiar de primer grado con un cáncer colorectal, hay que hacerle el estudio de colonoscopía, que es el estudio ideal para detectar el cáncer 10 años antes de la edad que se presentó ese familiar. Entonces, la vigilancia, la asistencia al gastroenterólogo, para que el gastroenterólogo determine el riesgo, el tiempo en que debe realizarse la colonoscopía, y ya con ese estudio nosotros tenemos visualización directa de la mucosa del colon y detectar así lesiones premalignas que puedan retirarse con procedimientos terapéuticos y así evitar o quitarle el riesgo de cáncer a ese paciente. ¿Y cuáles son las edades que más frecuentes se presentan? Se ha determinado que a partir de los 45 a 50 años todo paciente debe realizarse su estudio de colonoscopía. Hay algunos textos que dicen de 50 a 55. Si el paciente tiene un familiar ya con su cáncer de colon, debe saber que 10 años antes de la presentación de cáncer en ese familiar debe hacerse su estudio de colonoscopía. Bueno, conversamos con la doctora Nieves Gil, gastroenteróloga internista, y con ella estamos conversando el impacto del COVID-19 en el área de la gastroenterología. Gracias, doctora, por asistirnos con tanta explicación en el día de hoy. Y nosotros, como medio, siempre buscamos la forma de informar y yo digo de educar. Quizá por eso somos un medio que siempre nos mantenemos ahí, porque somos de la posición de que nos gusta, no creemos mucho en el sensacionalismo y el amarillismo, sino más bien en la parte educativa. En este tiempo, ¿cuál usted cree que será el resultado de las personas que tienen, que están sufriendo de este tipo de problemas con esta pandemia? Y todavía no sabemos con la vacuna, que hay un dilema, que no, que sí, que no está, que quién se presta para esto, quién se presta para aquello. ¿Cuál será el resultado final de la sociedad dominicana y del mundo con este tema de la pandemia, y específicamente con el tema suyo de la gastroenterología? Sí. Se puede globalizar en realidad ya para el mundo médico, es un reto, todavía no sabemos lo que va a pasar, es una enfermedad nueva, se vio que con el confinamiento mejoró muchísimo lo que fue la tasa de contagio, se vio una disminución del internamiento y la ocupación de camas, que eso se ve en los boletines, pero ya ahí viene la fase de peligro, donde ahora probablemente abran cosas y las personas vayan a estar más expuestas, abran centros que están cerrados. Y es un dilema, porque si nos vamos a esa parte, eso en realidad es un impacto económico muy grande para esa población y hay que entenderlo. Pero estamos ante un problema de salud que probablemente esto vaya a dar otro brote, no sabemos. Doctora, las personas que tienen una enfermedad persistente, que lamentablemente la tienen, pero tienen que seguir viviendo y tienen que seguir trabajando. No hay forma de trancarla definitivamente, de decirle, ya quédate ahí y no sea un ente productivo ante esta pandemia. ¿Qué podemos hacer con esos que tienen esas enfermedades ya per se, pero tienen que seguir luchando por la vida?
¿qué usted le aconseja? Porque no lo vamos a trancar, porque tiene que seguir trabajando de alguna forma. Esos son dos panoramas. Sí. Ese miembro de la familia que tiene su condición, pero es el que lleva la comida a la casa. Y nosotros los médicos que vemos que eso implica un riesgo grande para el paciente, ahí viene como una balanza riesgo-beneficio. Ya si esa persona que tiene esa enfermedad preexistente o incluso pacientes que han tenido infección por COVID, que han tenido daño pulmonar severo y quedan con muchas limitaciones, es riesgo-beneficio. Tratar de que a donde ellos vayan a trabajar sea la menos exposición posible, tratar de llevar el protocolo recomendado por el Ministerio de Salud y la OMS y seguir adelante. Tratar de evitar la aglomeración y tratar de enfocarse en el trabajo, tratar de ser productivo con las limitaciones ya restantes, de no mezclarse mucho. Bueno, señores, gracias a la doctora Nieves Gil por acompañarnos. Este espacio está a su disposición. Gracias. En otra ocasión que desee pasar por aquí con otras informaciones que sean importantes para el pueblo de Santiago y el país y por qué no el mundo, las puertas están abiertas. Gracias. Decirle a la gente que para conseguir a la doctora está en el Hospital Materno Infantil en la Yapur Domínguez Gemis. Sí, del doctor Paulino Reyes. Doctor Paulino Reyes, es que es muy largo el nombre que le pusieron al hospital. Y en Centro de Especialidades Médicas, doctor Estrella. Ahí encontrará en su comunidad de Puñal. A la doctora, ahí encontrará a la doctora Nieves Gil. Hay que decir que es un placer, un grato placer yo poder conocerla. Ya la conozco de hace años, de sus quehaceres, vamos a decir, dentro de la medicina y realmente tiene una alta valoración. Gracias a la doctora. Gracias por acompañarnos en este día. Gracias a la doctora Nieves por acompañarnos. Como cada sábado tenemos un invitado especial y de lujo, y hoy ha sido un invitado especial y de lujo. Nosotros continuamos aquí en Entrega Semanal. Quiero siempre, como en cada ocasión, hacerle nuestras recomendaciones, decirle que en la calle Beler están nuestros amigos de Óptica La Nacional, don Blas Cava y todo un equipo personalizado. En la Beler 101, Óptica La Nacional. Eso está entre la Zuli Bonelli y la 30 de marzo. Pase por allá para que le den las atenciones que usted se merece. No solamente es lucir una cara bien, sino también que su atuendo la haga ver bien. Y los lentes de Óptica La Nacional en la Salvador Cucurulo son los más especiales. 101, aquí en Santiago, 809-582-1701. Y también los amigos de Floristería La Primavera están en la Sabana Larga, casi esquina de Las Carreras. Floristería La Primavera con el teléfono 809-276-2828. Floristería La Primavera para cualquier momento, cualquier etapa de su vida y a cualquier ser especial. Solamente lo agrada entregando un presente de Floristería La Primavera, 809-276-2828. Put Accessories está en Bellavista. Ahí está nuestro amigo Tito Cristian Tineo para sus ventas al por mayor de bandeja, colocadores de botella de vino y de cerveza. Put Accessories de Cristian Tineo con el teléfono 809-672-7093. De Put Accessories de Cristian Tineo, visítalo ahí en Bellavista frente al Chimi José o llámalo al 809-672-7093 para tus pedidos al por mayor, para detalles de desayunos, arreglos de frutas y también para la colocación de bebidas, whisky, vino. Tiene el complemento y el envase perfecto para ese detalle perfecto. Nos vamos a la pausa, retorno venimos con nuestro amigo Manuel Acevedo, los hechos nacionales e internacionales que durante esta semana fueron noticia en la entrega informativa.